Bienvenidos al MOOC de estructura de datos. Hoy la lección número 3, operaciones con vectores del módulo 1. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y los voy a acompañar durante el recorrido de esta actividad. Bien, como ya vimos, los arreglos, que son vectores o matrices, son datos estructurados. Por lo tanto, las operaciones que nosotros vayamos a hacer sobre ellas deben llevarse a cabo sobre cada elemento. Tenemos varios tipos de arreglos. Tenemos los vectores que son de tipo unidimensional. Tenemos también las matrices que pueden ser, como en este caso, bidimensionales, es decir, dos dimensiones, y que regularmente nosotros las asociamos a tablas. Y tenemos también arreglos multidimensionales, es decir, que tienen más de dos dimensiones y que regularmente los asociamos a registros. Dentro de las operaciones que nosotros podemos hacer con vectores está el de la lectura. ¿Qué es la lectura? La lectura es simplemente leer o asignar valores en cada una de las posiciones de ese arreglo, ¿sí? E ingresar valor a cada uno de sus elementos. Aquí tenemos una parte del lenguaje de código donde nosotros hacemos esa acción, que es simplemente con un ciclo for que va desde el primer elemento valor inicial hasta el valor final, donde nosotros hacemos la lectura del arreglo, como lo vemos acá. También tenemos otra operación, que es la operación de escritura, donde nosotros solamente con eso imprimimos, mostramos cada uno de los valores que están dentro del arreglo. Entonces se debe imprimir cada uno de los componentes que hacen parte de ese arreglo. Aquí también tenemos el código, ¿sí? O pseudocódigo que llamamos nosotros, o el algoritmo, donde simplemente hacemos el mismo ciclo repetitivo e imprimimos cada uno de los elementos de ese arreglo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces tenemos un pequeño ejemplo donde nosotros vamos a realizar el promedio de ventas de un grupo de estaciones y que vamos a imprimir las de mayor promedio, como lo vimos en una lección anterior. Entonces, ¿qué operaciones vamos a encontrar aquí? Mira, aquí nosotros tenemos el ciclo de repetición, ¿sí? Donde leemos el contenido de ese vector, hacemos la suma, ¿sí? Y aumentamos el contador de ese ciclo repetitivo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es leer la información que está en esa posición del vector, es decir, cada vez que cambie la i, que va desde 1 hasta 20, va a leer ese valor, lo va a sacar del vector, ese valor, y lo va a llevar a la variable suma para que se vaya acrecentando ese acumulador que tenemos ahí. Luego, cuando nosotros hemos calculado el promedio, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando nosotros calculamos el promedio, volvemos a hacer otro ciclo, donde nosotros hacemos la comparación por medio de una estructura condicional. Preguntamos si el promedio que está en cada uno de esos datos del vector es mayor que el promedio que nosotros calculamos. Gráficamente, vamos a hacerlo de forma rápida. Nosotros tenemos, por decir algo, este es el vector con cada una de sus posiciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta acción? Simplemente escoger la variable promedio y nosotros la vamos a verificar o a revisar con cada una de esas posiciones. Entonces comparo este con la primera posición, este con la segunda, este con la tercera, este con la cuarta y este con la quinta, y lo que tenemos que encontrar es precisamente cuáles de esas cumplen con esa condición y aumentamos nosotros el contador que tenemos acá. ¿Listo? Bien. También tenemos otro tipo de operaciones, como la operación de asignación, que es cuando nosotros ya asignamos un valor directamente a una posición del arreglo. Nosotros podemos colocar un valor de 0 a todas las posiciones del arreglo. Aquí tenemos precisamente el código que hace eso. Simplemente tenemos el valor de 0 y lo asignamos, como lo vemos aquí, a cada una de las posiciones del arreglo que se mueven desde 1 hasta un valor de n. También se puede hacer de forma individual, es decir, no necesariamente tengo que hacer todo el recorrido del vector y asignarle el 0 a todas las posiciones, sino que yo puedo asignar un valor individualmente. ¿Por qué? Porque yo conozco las posiciones del vector, porque son ordenados. Entonces tenemos el ejemplo que colocamos el valor 20 a una posición i, o simplemente si sabemos a cuál posición, entonces le agregamos el 50 exactamente a la posición 3 del arreglo, ¿sí? O a la posición n en un dado caso le agregamos este valor que encontramos acá. Listo. Otra operación que podemos hacer también nosotros es la de actualización. Simplemente son operaciones para insertar, eliminar, modificar. Es decir, simplemente sacar un elemento, volver a colocar otro valor, actualizarlo, multiplicarlo, sumarlo, dividirlo. Con un ejemplo vamos a ver nosotros eso. Entonces, vamos a realizar el aumento de un sueldo a un grupo de empleados en un 10%. ¿Sí? Y al final tenemos que imprimir nuevamente el arreglo con los nuevos salarios. Para eso determinamos cuáles son sus variables. Tenemos el salario que llega, el salario nuevo que vamos a calcular,
que van a ser de tipo real, y como siempre la variable i, que es una variable de tipo entero. Las variables que se utilizan dentro del ciclo repetitivo siempre deben que ser de tipo entero. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos el salario. Entonces nuevamente vamos a dibujar un vector acá. Gráficamente vemos el vector así. Aquí tenemos cada una de esas posiciones. Lo que hace este código es, aquí vamos a leer el salario. Y ese salario lo vamos a asignar precisamente ¿a dónde? A cada una de esas posiciones que nosotros tenemos acá. Luego de eso, cuando termina de hacer eso, entonces simplemente coge con otro ciclo repetitivo, que es el que tenemos acá, va a coger cada uno de esos salarios, es decir, va a leer cada uno de estos elementos, los va a multiplicar por este valor que es 1.1 para hacer el incremento del 10%, y ese valor nuevo lo va a incluir en cada una de las posiciones del vector. Mírenlo, acá estamos haciendo la asignación. Una asignación destructiva significa que el valor que había aquí se va a perder y va a colocar el nuevo valor, que es la multiplicación por el 10%. Después de eso, entonces simplemente vuelve a hacer el recorrido del vector, pero ya en este caso lo que va a hacer es escribir el valor o imprimir el valor del vector completo. Bien, hasta aquí esta lección. Nuevamente los invito y les recuerdo que deben visitar la sección de más contenidos para que puedan buscar los materiales complementarios, donde vamos a encontrar las implementaciones en lenguaje de programación Java, las actividades de evaluación por cada una de las lecciones. En este caso, para esta lección también debemos realizarla, y al final del módulo vamos a realizar la autoevaluación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.